Cambiar de tema y nos vamos a ir a Europa con la decisión que tomaron ayer los franceses. Emmanuel Macron logró la reelección en la segunda vuelta presidencial de Francia, derrotando a la ultraderechista Marine Le Pen. ¿Cuáles fueron las claves de su victoria? Lo conversamos con la académica de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, Emmanuel Barrosset. Emmanuel, muchísimas gracias por estar con nosotros para comprender un poco más lo que pasó el día de ayer. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Bueno, Emmanuel Macron finalmente se impone sobre Marine Le Pen y lo primero que te quiero preguntar es cuál es la importancia de que un mandatario se reelija en Francia. No es la situación más común, por derecho constitucional puede volver a postular, pero en los últimos años no es una situación que se haya dado. En ese sentido es un éxito para Macron. Además, en general, siempre se ha dado en el marco de una cohabitación, que el primer mandato fuese con un presidente de un signo político y un parlamento por el otro. Entonces, es efectivamente una situación nueva, pero hay que considerar también que es una situación muy excepcional post-COVID con guerra de Ucrania. Y todavía no sabemos si vamos a tener esta cohabitación porque las elecciones parlamentarias son luego, por lo tanto, ¿pudiera darse también esa figura? Sí, las elecciones son en junio, habrá 2 vueltas. Se están reorganizando las fuerzas en función de los resultados de las elecciones presidenciales y Macron no ha tenido un partido de gobierno muy fuerte. De hecho, ha gobernado en parte sobre la ruptura del sistema tradicional de partidos. Entonces le va a ser bastante difícil crear ahora una coalición o recrear una en base a la que tuvo en la etapa anterior. Y efectivamente se están organizando las fuerzas particularmente a la derecha. Entonces no es del todo seguro que haya una cohabitación entre el presidente Macron y la coalición de izquierda, pero se está trabajando en eso. Ahora, Marine Le Pen pierde, es derrotada, pero la ultraderecha saca un 41% en una elección presidencial. Ese, sin duda, es una derrota con sabor a triunfo. ¿Cómo se reorganizó ella, cómo se construyó para llegar a esa votación y en qué pie la deja para el futuro? La historia de su partido es una historia ya bastante antigua. El partido fue fundado por su padre en los años 70, que es un partido típico que nace en los periodos de crisis, ¿no? De esa extrema derecha xenófoba, racista, proteccionista, nacionalista, soberanista. Pero ella va a lograr sacar el partido de esa imagen más vociferante, más vulgar que tenía su padre. Y de hecho ese rol ahora lo asumió Éric Zemmour, aún más a la derecha que ella. Y ha hecho todo un trabajo en los últimos años para tener una estatura más de mujer del Estado, lo que le ha costado. Por ejemplo, hace 5 años en el debate presidencial frente a Emmanuel Macron no logró aparecer como una candidata sólida, fue muy malo para ella ese debate. En este último debate presidencial lo intentó lograr, lo hizo mejor, pero aún le faltaba camino en ese sentido. Pero es cierto que ha logrado suavizar su imagen y usar o capitalizar todo el descontento que existe en Francia respecto a una crisis acumulada ya desde hace varias décadas. ¿Y cuál es el desafío para Macron? Porque él, claro, ha ido disminuyendo esa brecha que existía con la ultraderecha. De hecho, en el mandato anterior, cuando él gana, lo que le dicen es atención porque una de tus tareas va a ser acortar, más bien, dejar en esa posición a la ultraderecha y no permitir que siga creciendo, y fue exactamente todo lo contrario lo que ocurrió. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora cuando su figura despierta un rechazo muy amplio y probablemente fue el temor a esa ultraderecha que ganara lo que lleva a los franceses a votar por él? Pero durante 5 años va a tener que gobernar. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que su gobierno, en esta dificultad que tú nos planteabas, pueda ser viable y pueda dejarlo en una posición que, si bien no se puede volver a elegir, pero sí le permita tener un gobierno más o menos cómodo? Sí, esto es un fracaso de su primer mandato, ¿no? Del auge de esos extremos, porque no es solamente la extrema derecha, también hay una izquierda extrema que está en auge, y eso en general no es buena señal, o digamos extremos populistas, ¿no? Que eso no es una buena señal en general para los sistemas políticos. Él mismo ha contribuido al auge de la extrema derecha, como bien señalaba. Entonces ahora se le viene muy difícil porque hay una serie de políticas que no ha podido aplicar durante su primer mandato, fundamentalmente por la crisis de los chalecos amarillos, la crisis del COVID. Entonces quisiera ahora aplicar un gobierno a la vez liberal y social, y eso es bastante incompatible. De hecho, logró ganar la segunda vuelta también
haciendo señas a la izquierda, ¿no? Inicialmente quería hacer una reforma de las pensiones para alargar el tiempo de trabajo, porque el déficit es muy importante, el déficit fiscal de Francia, y ha tenido como que matizar esa propuesta, señalando que, bueno, se va a ver si van a ser 64, 63 años, que probablemente habrá un referéndum. Y eso obviamente genera cierta incoherencia. Entonces, él sabe que muy difícilmente va a poder aplicar su programa, sea en un marco de cohabitación o sin cohabitación. Y además la situación de Francia es muy complicada en términos sociales. Hay mucha gente que siente que no se ha hecho nada por ellos en estos 5 años, aunque el Estado haya pagado fuertemente por la crisis del COVID. Entonces sí, en términos de los desafíos están estos, y está un desafío absolutamente central, que es la transición ecológica, ¿no? Que no se ha podido hacer tampoco en los últimos años. Hay una urgencia climática que los jóvenes también le reprochan no haber hecho nada durante 5 años o muy poco, y eso se ve aún más difícil con la guerra en Ucrania, que obliga a repensar no solamente el gasto en términos militares, sino que también el aprovisionamiento en combustible, en energías, etc. Ahora, Emmanuel, tampoco es un fenómeno aislado lo que está ocurriendo en Francia, es lo que está ocurriendo en todo el mundo con las alzas y el crecimiento de los extremos. Por lo tanto, tal vez no es justo acusar a una persona en particular. Se vio en Emmanuel Macron también la figura europeísta que va a defender más que a Francia, a Europa, que también en estos momentos se siente en peligro. Sí, claramente. Esto es una apuesta de los presidentes franceses que el rol que les da la Unión Europea les permite compensar de alguna forma la pérdida de importancia de Francia a nivel global. Además, Francia es uno de los 2 socios principales de la Unión Europea con Alemania, particularmente después de la salida de los británicos de la Unión Europea. Entonces, ese es un espacio perfecto para cualquier presidente de la República de Francia para tener una estatura internacional. Y también Macron la aprovechó con la mediación al inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y efectivamente, la propuesta europea va a cobrar aún más vigencia en este tiempo de inseguridad. La alianza con la OTAN, el trabajo de la Unión Europea, para un continente muy fraccionado y con guerras en sus puertas, obviamente que a Macron le ha servido esa plataforma europea, por la cual por lo demás él está convencido que es el futuro. Pero efectivamente, en un momento en que hay muchas críticas sobre el funcionamiento de la Unión Europea, le viene bien tener esa plataforma. Sin la presión de reelección, él siempre también ha sido un hombre muy práctico. ¿Va a tomar las medidas que le están pidiendo la ciudadanía en pos de ser más práctico? ¿Pudiera tomar ese giro? Bueno, su orientación personal no va hacia reformas sociales en el sentido que él es más bien liberal, ¿no? También ha crecido sobre una ruptura entre supuestamente las visiones tradicionales de izquierda y de derecha. Él ha querido modernizar Francia y eso significa retirar beneficios sociales a una parte de la población, hacer entrar también una economía globalizada. Francia se ha desindustrializado, han entrado las plataformas, eso es empleo mucho más precario. Entonces, su programa inicial no es para nada social. El tema es que la presión que le está poniendo ahora a la izquierda y eventualmente tener un parlamento que no esté a su favor, le va a complicar su gestión. Que lo quiera hacer, reformas sociales, es poco probable que lo quiera hacer en términos ideológicos. Que lo deba hacer, si hay que de nuevo muchas protestas en las calles, podría ser. Pero también está muy limitado por el tema del déficit fiscal que se ha profundizado muchísimo. La Unión Europea determina una banda dentro de la cual los países se pueden endeudar, la ha agrandado por la crisis del COVID, pero no es eterno. Y ahí hay reglas del nivel europeo que se tienen que respetar. Muy bien, Emmanuel Barroset, académica de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile para comprender mejor lo que ha pasado anoche en Francia. Muchas gracias. Gracias, Matilde.